Listo. Ahora sí. Buen día. Yo soy la doctora Osiris. Vamos a ver el tema de depresión en cuidados paliativos. La depresión es un tema bastante infravalorado en los pacientes que se encuentran en el cuidado paliativo, entonces por eso la importancia de conocerlo. La definición como tal en cuidados paliativos no está bien definida, valga la redundancia, pero aquí se describe como una pérdida de interés o placer, como un estado anhedónico, se asocia todo el día, la mayoría de los días, y que generalmente se acompaña de otros síntomas, incluyendo aquellos que son somáticos. Está presente por al menos 2 semanas, ya se considera como un dato de depresión, y es un impacto importante en estos cuidados paliativos en cualquier paciente, independiente del diagnóstico que tenga, porque se asocia a una reducción en la calidad de vida, a que no quiere tratamiento, a que responde mal al tratamiento, a que no lo desea, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que lo consideramos. Bueno, el diagnóstico generalmente, o lo principal es que es clínico. En episodios depresivos mayores se describe una anedonia generalizada, un bajo estado de ánimo, pesimismo, que el paciente se siente inútil, que no tiene interés en nada, que tiene incluso pensamientos de muerte y que también se incluyen o se asocia a síntomas que son somáticos, es decir, que ya vemos presentes en el cuerpo, o sea, que se manifiestan como cuáles: falta de apetito, cambios de peso, sube, baja, falta de concentración, que no puede dormir o que duerme más, falta de energía. Bueno, tenemos una guía por parte de los psiquiatras, que es el DSM-5, donde ellos permiten discernir entre casos de depresión que es secundaria a otras cuestiones, como es el caso generalmente en cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una enfermedad, entonces se presenta debido a esa condición médica principal. Entonces, puede ser resultado fisiológico directo de otras condiciones como hipotiroidismo, uremia, la secreción excesiva de citocinas, eh, que hay característicamente en cáncer, o efectos de tratamiento como esteroides, interferones, quimioterapia. Entonces, aquí entra también otra categoría de trastornos depresivos que no clasifican en otras partes, para aquellos que son breves o aquellos que tienen síntomas mixtos de ansiedad y depresión. O sea, también es otra categoría, pues, y permite pues el diagnóstico de episodios depresivos mayores, aunque los síntomas también son resultados de un duelo como tal, que sabemos que es parte importante en los pacientes que están en cuidados paliativos. ¿Por qué? Pues porque pierden su salud, porque pierden su vida previa, etcétera, ¿no? La prevalencia, pues bueno, en oncología se llega a presentar hasta en casi 40% de los casos. Va un rango muy, muy variable que va de 38 hasta 58%, cuando en una población general la prevalencia es mucho menor, va de 6 a 16% de los casos. También, bueno, el diagnóstico como tal de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, pues puede precipitar o aumentar el riesgo de tener depresión. Y pues es más prevalente en mujeres. Además que tenemos que considerar que los pacientes paliativos que ya tienen un tratamiento establecido, estos tratamientos pueden ayudar a aumentar la prevalencia de tener depresión. Bueno, en esta bibliografía se mencionaba la depresión como causa de cáncer. Pues no, no es una causa de cáncer. Sin embargo, aumenta el riesgo de padecer alguna condición que sí sea un factor de riesgo importante para tener cáncer. ¿Como cuáles? Bueno, aumento de la obesidad, sobre todo en mujeres, porque aumenta, por ejemplo, la incidencia de cáncer de endometrio y de mama por el efecto hormonal. El tabaquismo y etilismo, la inactividad física también son factores de riesgo para padecer cáncer. Bueno,
¿Cuáles son las consecuencias de la depresión en pacientes con cáncer o cualquier enfermedad avanzada? Si está asociado a un peor pronóstico, se refiere hasta 3 veces más riesgo de que no haya adherencia al tratamiento. También el papel psico-oncológico es muy importante porque estos pacientes se encuentran aislados, desesperanzados, no desean ayuda, son fatalistas y por lo tanto tienen también menos tiempo de supervivencia y por eso es tan importante el tratamiento tanto por psicología como con oncología de forma conjunta. En esta tablita se mencionan la asociación entre depresión y la adherencia a tratamiento. Bueno, estos pacientes no comprenden bien la importancia de un apego al tratamiento para su control, no pueden decidirse acerca si quieren o no algún tratamiento, no tienen motivación para tener un cuidado, son pesimistas en cuanto a los resultados y beneficios del tratamiento, tienen poca tolerancia a los efectos adversos, tienen una mala red de apoyo y pues hay recursos que les da su comunidad que ellos simplemente no quieren utilizar, ¿no? Bueno, hay eh, otros factores muy importantes que contribuyen a que haya depresión. El género es un factor súper importante. ¿Por qué? Porque hay receptores estrogénicos que influyen en la regulación, sobre todo el sistema límbico, que está muy asociado a las manifestaciones de la depresión. Entonces, un ejemplo, las mujeres con cáncer de mama tienen mayor prevalencia de depresión, incluso pacientes jóvenes, enfermedades avanzadas con pobre control de síntomas, neurológicas que tengan concomitantes también, aquellos que también tengan enfermedades metabólicas y endocrinas, aparte del diagnóstico paliativo como tal. Incluso hay estudios que dicen que las esposas con pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo, tienen más depresión que el mismo paciente que tiene cáncer de próstata. Otros contribuyentes, medicamentos. ¿Por qué? Bueno, estos se asocian al aumento de citocinas proinflamatorias, entre un montón de otras cosas. Los principales interferones, interleucinas, esteroides, quimioterapia, el tratamiento hormonal, antihipertensivos incluso y antibióticos como la anfotericina. Algunos tipos de cáncer donde prevalece más el diagnóstico concomitante de depresión como el de páncreas, el linfoma, el de pulmón y los síndromes paraneoplásicos y otras enfermedades concomitantes aparte del diagnóstico paliativo como tal, como aquellos que tienen Parkinson, Cushing, hipotiroidismo, hipercalemia o un déficit nutricional. Bueno, barreras para el reconocimiento de la depresión, pues es que los síntomas son muy variables, depende de cada paciente y de la forma en que ellos pueden responder a ciertas estrés en la vida y duelos, entre otras cosas. El estigma que está asociado a que es una enfermedad mental como tal, donde el paciente no quiere sentirse loco, que es lo más común que dicen los pacientes, no, yo no estoy loco, pues sin embargo no se trata de eso, no se trata de otro tipo de patología. Y el tiempo dedicado por los clínicos, muchas veces los clínicos no nos damos el tiempo de indagar en este tipo de situaciones, de preguntarle cómo se siente, de que ellos se sientan en confianza, de expresarnos que se sienten de cierta forma, ¿no? Entonces no lo identificamos. Entonces, bueno, el National Comprehensive Cancer Network sugiere un examen regular en estos pacientes que tienen cáncer por medio de autoevaluaciones que son prácticas y que sin embargo tienen falsos positivos a diferencia de una evaluación psiquiátrica. Sí se aplican todos estos cuestionarios, sin embargo, no es como lo más común, aunque sí se sugiere que se hagan. El más común que utilizamos incluso en la consulta es el PHQ-9, que es el Patient Health Questionnaire 9, y incluso en la bibliografía se sugiere pues incluso preguntar al paciente si está deprimido o no. O sea, ya eso nos daría pauta a nosotros seguir con el cribado y la identificación de datos de depresión. Y bueno, esta es la escala, este es el cuestionario sobre la salud del paciente, el PH9, que va de 0 a 27 puntos.
Es una escala de cribado, mide la presencia y la severidad de los síntomas depresivos. Se constituye por 9 síntomas que van de los síntomas en las últimas 2 semanas y con una puntuación que va del 0 al 3, donde 0 es nada, luego va de varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Entonces, se clasifica como una depresión leve cuando son 5 puntos, moderado de 10 puntos, moderadamente severo 15 y severo de 20 puntos. Bueno, vámonos un poco con el tratamiento. Hay muchísimos fármacos descritos. En estos pacientes paliativos es muy importante considerar elegirlos según los efectos secundarios potenciales. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen polifarmacia, están multitratados con muchísimos otros tratamientos que este, pueden interactuar con todos estos medicamentos descritos para la depresión. ¿Cuáles son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los inhibidores de serotonina noradrenalina, depresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa? eh, y bueno, tratamiento electroconvulsivo también incluso está escrito. Este es un esquema de los principales antidepresivos, sus indicaciones en cuidados paliativos, y es muy importante revisar siempre lo que les mencionaba, efectos adversos e interacciones con otros medicamentos, porque pueden llegar a suceder que en vez de mejorar el paciente, pues empeoremos el caso, ¿no? Entonces, en esta tabla, en especial aquí subrayo lo que es el uso en cuidados paliativos, o sea, cuándo es que está más indicado un medicamento y a partir de ahí, pues ver los efectos adversos que puede tener y las interacciones. Ejemplo, en los más utilizados, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, indicados en depresión, ansiedad, trastorno obsesivo convulsivo, trastorno de estrés postraumático. Lo más común es citalopram, paroxetina, sertralina, citalopram, y considerando siempre efectos adversos como son disfunción sexual, náusea, vómito, diarrea, prolongación del QT en el electrocardiograma, y bueno, son siempre cosas que tenemos que considerar, ¿no? Seguimos la misma tablita y las indicaciones que tienen. Si vemos todos estos medicamentos, o sea, aparte que tienen otras indicaciones, tienen todos aquí descrito que son para tratamiento de depresión. Pero otro ejemplo muy importante, la mirtazapina, donde también sirve para depresión, ansiedad y bueno, acá se menciona para mejorar el apetito, la ganancia de peso, y son cosas que podemos tomar en cuenta al momento de valorar de forma integral al paciente. Bueno, es muy importante que consideremos, como les mencionaba, los efectos adversos de todos estos medicamentos. Efectos anticolinérgicos son importantes de considerar porque pueden empeorar el estreñimiento en estos pacientes que ya de por sí tienen otros medicamentos que le causan estos síntomas. Pueden complicar incluso la mucositis o exacerbar casos de delirium. Se mencionan algunos casos especiales así súper puntuales, por ejemplo, en caso de lesiones cerebrales, evitar psicoestimulantes o mirtazapina, por ejemplo, y se menciona que el citalopram es seguro. Cuando se desea mejorar sueño, apetito, dolor, mirtazapina y tricíclicos. En el caso de dolor, venlafaxina, duloxetina. En casos donde el paciente refiere bochornos, pues el tratamiento hormonal o paroxetina, mirtazapina, y bueno, también asociado, puede ser asociado o no al uso de esteroides. ¿Qué pasa cuando no verificamos interacciones o dosis ópticas? Pues el síndrome serotoninérgico y iatrogénicas, y que son poco comunes, pero de las más temidas, ¿no? Este se trata de una desregulación autonómica por un exceso de serotonina, y tienen manifestaciones que no se presentan de golpe, sino que son progresivas. Las principales: temblor, sudoración, náusea, taquicardia, todos estos datos clínicos, ¿no?
que incluso pueden llegar hasta la muerte. El tratamiento, que es retirar el agente que está causando el síndrome serotoninérgico, en este caso, pues el antidepresivo, por ejemplo, y pues nada más medidas de soporte. Entonces, como vemos, son casos que tenemos que estar muy al pendiente de la respuesta de los fármacos que estamos utilizando. Tratamiento psicológico es uno de los principales, porque muchas veces podemos dar mil chochos, pero es muy importante el manejo multidisciplinario. ¿Para qué? Mantener comunicación, para el manejo conjunto, porque como les menciono, muy difícilmente controlamos el síntoma o el dato clínico solamente con el medicamento. Bueno, hay muy pocos estudios en cuidados paliativos, pero por ejemplo, este estudio examina la precisión que tiene el cuestionario que les mencionaba, el PHQ-9, para el diagnóstico de depresión como tal, tomando en cuenta los síntomas somáticos versus nada más los cognitivos y emocionales. Entonces aquí se valora que pueden incluir los ítems o los factores somáticos que nos ayuden a valorar mejor la presencia o no de depresión como tal. Es decir, que incluyamos tanto o sea, todo lo que les platicaba para identificar síndrome depresivo, pero también los síntomas somáticos nos va a dar un mejor cribado de la enfermedad. Y bueno, no olvidemos ser empáticos, ser compasivos con nuestros pacientes paliativos. Eso es lo más importante, que ellos se sientan en confianza de expresarnos que se sientan tristes, que se sientan pues deprimidos. E incluso ellos mismos te llegan a decir, doctor, doctora, me siento deprimido, me siento triste, y eso no es normal. O sea, muchas veces lo damos como lo esperado de acuerdo a su enfermedad y a su diagnóstico, y esto no debe ser así. Esta es una frase de Elizabeth Kubler-Ross, donde dice que la medicina tiene sus límites, eso nos enseña en la facultad, y otra realidad que nos enseña es que un corazón compasivo puede sanar casi todo. Listo, muchas gracias.